Cuando hablamos de violencia familiar, tenemos la idea equivocada que esta únicamente se da cuando hay una violencia física, y no es así. La violencia familiar se da en aquellas situaciones en las que, sobre todo, se quieren dar situaciones de control de uno hacia el otro. La violencia familiar la podemos comprender en diferentes rubros. Uno de ellos es la violencia física, que es la que se puede palpar con mayor facilidad porque se ve la afectación o la alteración en el estado de salud de las personas, es decir, pellizcones, empujones, cachetadas, golpes, cualquier cosa que produzca una afectación al estado de salud de la persona. En ese caso estaríamos hablando de una violencia física. Sin embargo, está la violencia psicológica, que es la que es un poquito menos palpable y que desafortunadamente hemos naturalizado. En muchas ocasiones escuchamos decir a las señoras: no, pues es que mi marido no me violenta porque nunca me ha pegado, no me deja ir a la casa de mis papás, no permite que mis amigas lleguen a mi casa, yo no puedo tener celular, yo no puedo ir a determinados lugares, no le gusta que yo vaya a la iglesia, es muy celoso. Pero violencia, es que ese es otro tipo de violencia, esa es la violencia psicológica, aquella que te limita, que te controla, que no te deja ser en todo el sentido de la palabra. En ese caso estamos hablando de la violencia psicológica. También tenemos la violencia económica. ¿Cuál es la violencia económica? En la que no cumplo con mis obligaciones o con mis responsabilidades, no te doy dinero para la comida, no te doy en relación a los niños, que no es ayudar porque la obligación es de ambos. En este caso estaríamos hablando de una violencia económica. También está la violencia patrimonial. Esta violencia la mayoría desconoce de su existencia y es en aquellos casos en los que yo puedo tener, por ejemplo, una casa que sea herencia de mis papás y sin embargo ellos van y disponen de esa casa cuando ni siquiera es de su propiedad, en el caso de una pareja, por ejemplo, o de algún dinero. Una de las situaciones que se está dando mucho es en relación a la ayuda social que se está recibiendo por parte del Estado, que reciben algunas señoras y que en muchas ocasiones son los hombres que van y les quitan ese dinero que les dan. En este caso estamos hablando de una violencia patrimonial. ¿Por qué? Porque está repercutiendo en aquello que es parte de tu patrimonio. De la misma forma tenemos la violencia sexual. Cuando nos ha tocado ir a hablar sobre este tema en los diferentes lugares, las señoras se quedan muy impresionadas porque nos han comentado, o sea, ¿cómo que violencia sexual? Si es mi obligación tener relaciones con mi pareja o con mi marido, y no es así. La violencia sexual nos habla precisamente de eso, el de que sean obligadas a realizar algún acto sexual que no les agrade, o simplemente el hecho de que no quieran tener relaciones y puedan ser obligadas. No solamente se da el delito de violencia familiar en el rubro de la violencia sexual, sino que también se puede dar el delito de violación, que tiene una pena de prisión de 8 a 15 años. Y es únicamente el hecho de que ella no quiera, y en este caso se tiene que respetar la libertad sexual de las personas. ¿Cómo acreditamos nosotros eso? En el caso de la violencia física es muy fácil. ¿Por qué? Porque con un certificado médico podemos acreditar nosotros que esa persona fue violentada o lastimada de alguna manera. La violencia psicológica la demostramos a través de un análisis psicológico que hacen psicólogos especializados y que nos determinan cuál es la afectación emocional que esa persona va sufriendo. ¿Por qué? Porque ante la violencia familiar, en el rubro de la violencia psicológica, va menoscabando la autoestima, va teniendo una afectación la víctima que se puede percibir a la larga. La violencia económica y la violencia patrimonial la podemos acreditar a través de peritos que nos determinan cuál es la afectación económica que éste puede tener. Y la violencia sexual la acreditamos con el médico y asimismo con el psicólogo. Uno nos acredita físicamente la afectación y el otro la afectación emocional que pueda tener.